Buenos días a todos, bienvenidos a la sala alterna del primer Congreso Colombiano en Paleontología. Hoy en el tercer día, en este momento vamos a tener la charla de Damián Ruiz Ramoni sobre los cánidos y el Gavi, nuevas evidencias en Venezuela. Damián, la palabra es suya. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir un poco lo que hemos encontrado en Venezuela eh, del lado colombiano. Entonces, bueno, yo soy paleontólogo, me dedico a carnívoros y uno de los hallazgos que hemos estado haciendo en Venezuela son de un grupo de cánidos que nos está dando nueva información sobre Gavi. Yo esta presentación la dividí en tres partes. Vamos a hablar un poco a manera general de los cánidos, luego hablar un poco de qué es el Gavi y finalmente pues mencionarles las nuevas evidencias que hemos encontrado. Bueno, los cánidos no es difícil definir un cánido. Todos hemos interactuado con uno, posiblemente todos tengamos un perro en casa. Pero para ser un poco más técnicos, son mamíferos, son carnívoros son carnívoros porque se reconocen por la presencia de un par carnicero que, a diferencia de sus parientes como los felinos, presentan adaptaciones más hacia la omnivoría, aunque pueden ser bastante hipercarnívoros. Otra característica que los resalta es que tienen un rostro alargado y un cuerpo esbelto. No es difícil definir un carnívoro. En cuanto a su historia evolutiva, desde el Eoceno, este grupo surge en América del Norte y se divide en tres grupos principales. Uno son los esperiociónidos, luego están los boriofágidos. Ambos grupos surgen y se extinguen en América del Norte. No, por lo menos no tenemos evidencias de que hayan ingresado a otros lugares, tanto Eurasia como América del Sur. Y luego está el grupo más extendido, que es el grupo conocido como Caninae, que aparece a principios del Oligoceno, y lo que encontramos hoy día es que se divide en tres grupos. Esos tres grupos son el grupo de los zorros verdaderos, que son los vulpinis. Aquí, por lo menos en América del Sur, conocemos al zorro gris, que es el único representante en el continente, pero dentro de este grupo también está, por ejemplo, el género Vulpes, que es bastante famoso, bien representado en algunas películas. Luego está el grupo Caninae, donde están todo lo que son los lobos, los coyotes y los perros domésticos. En América del Sur también están representados solamente por el género Canis, tanto por un representante bastante famoso en la paleontología, que es el Canis virus, que es este cánido gigante que ha sido representado en series como Juego de Tronos, y luego están también, bueno, los perros domésticos. Y finalmente un grupo bastante interesante son los Cerdocionina, que son los que llamamos como cánidos de América del Sur, o cánidos suramericanos. Es un grupo muy interesante porque es único. Si bien hay evidencias de que han estado en América del Norte, han sufrido una increíble radiación en América del Sur, y es uno de los grupos de cánidos más diversos de todo el planeta. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, conocemos 19 especies de Cerdocionina. Aquí estoy tratando de listar todas las especies que hay, tratando de sacar muchas sinonimias, porque esto es un grupo que se viene estudiando desde hace bastante tiempo, y cada vez que aparece un fósil nuevo, la gente pretende levantar un nuevo género, una nueva especie, y eso ha hecho todo una historia interesante en cuanto a la historia taxonómica de este grupo. Pero en resumen, hay 19 especies que han variado mucho en forma, como por ejemplo el aguaraguazú o Chrysocium brachyurus, y dentro de este grupo también está Espeotos venáticos, que es un cánido bastante pequeño. Entonces, la diversidad entre Cerdocionina es bastante notable. Luego está el grupo Canini, como les dije, está representado por Canis virus, el perro doméstico, y próximamente, gracias a los estudios que ustedes están haciendo en Colombia y desde Panamá, esperamos el ingreso del coyote en el continente. Y finalmente, bueno, como los vulpinis, el único zorro verdadero que conocemos hasta ahora en el continente, tanto fósil como actual, es el zorro gris, Urosio argenteus. Bueno, el Gavi.
¿Qué es el Gavi? El Gavi es un evento que reconoció por primera vez Alfred Russel Wallace, el mismo Wallace que se bandeó con Darwin sobre la evolución. Entonces, cuando Wallace estuvo en América del Sur, comenzó a darse cuenta de que había una fauna que estaba combinada entre América del Sur y América del Norte, y lo que finalmente hoy reconocemos es que hace unos 3 millones de años se terminó de formar lo que hoy conocemos como el Istmo de Panamá, que permitió un puente terrestre entre ambas Américas, que hizo que la fauna de América del Norte ingresara a América del Sur y la fauna que se encontraba en América del Sur ingresara a América del Norte. Una de las faunas que estaba presente en América del Sur, digamos, no voy a decir que a la espera, pero sí latente para poder ingresar a América del Sur, es el grupo de los carnívoros, donde están los cánidos. Así que la presencia de los cánidos en el continente responde a este gran evento biótico. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahora las evidencias que hemos encontrado es que de los primeros cánidos que ingresan en el continente es efectivamente este grupo Cerdosionina. Por lo tanto, la probabilidad de que este grupo se haya originado en América del Norte es bastante, o sea, hay mucha probabilidad de que esto haya ocurrido. Sin embargo, las evidencias paleontológicas todavía no sustentan esta hipótesis, pero bueno, hay que seguir investigando. Una de las cosas que pasó es que en los años 70, en Baja California, México, se encontró este fósil, el cual se comparó con el grupo, con el zorro cangrejero que tenemos en América del Sur, y se dijo que pertenecía al género Cerdocyon. Entonces se lo llamó Cerdocyon avium. ¿Qué es lo que pasa? Este fósil fue reconocido desde los años 70 hasta este año como el ancestro de Cerdocionina. Nosotros recientemente acabamos de publicar que lamentablemente no es un animal que se parezca en nada a Cerdocyon, más bien es un Vulpini, uno más de América del Norte, por lo tanto no es el ancestro, no es el eslabón perdido entre América del Norte y América del Sur en cuanto al origen de los cánidos del continente. Lamentablemente tampoco tenemos muchas evidencias más para poder decir de dónde vienen los cánidos de América del Sur, pero bueno, hay que seguirlos buscando. Otro potencial ancestro, pero que aparece ahora en América del Sur, es uno que trabajó el emblemático Florentino Mequino, junto con Gervais, el cual llamaron, bueno, en su momento lo llamaron Canis cultridens, hoy día se conoce como Dusicion cultridens, es un zorro del Plioceno tardío de Argentina. Debería parecerse un poco a este material. Lamentablemente el fósil fue entregado en aquellos momentos cuando estaba Meguino a París y hoy día está perdido. Por lo tanto, el registro del cánido más antiguo en el continente hasta ahora publicado es desconocido. Entonces, no tenemos muchas evidencias de saber de dónde vienen estos cánidos, cuándo ingresa por primera vez los cánidos en América del Sur. Sin embargo, uno de los trabajos que hemos estado haciendo en Venezuela pudiese arrojar nuevas evidencias respecto de eso. Y quiero referirme a una localidad que se llama el Breal de Orocual, en el estado Monagas, al oriente de Venezuela. Esta localidad se encuentra sobre los llanos orientales, como ya lo mencioné, y son realmente dos localidades. Una que se ha fechado para el Pliopleistoceno y otra al Pleistoceno tardío. Se van a llamar ORC-16 y ORC-20 porque son los nombres que la petrolera venezolana PDVSA le otorgó a estas localidades. ¿Qué es lo interesante de esta localidad? Es una acumulación masiva de vertebrados que está arrojando nuevas luces sobre la evolución de los mamíferos en América, no solo de los mamíferos, de la fauna de América del Sur. Son pozos de asfalto, estos pozos de asfalto son trampas naturales de brea, la brea emana de manera natural, crea una película sobre la superficie y los animales comienzan a quedar atrapados por distintos aspectos tróficos. Una localidad muy famosa, también conocida en el mundo, es Rancho La Brea en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, del lado de Venezuela tenemos no solo el Breal de Orocual, tenemos tres más
este tipo de yacimientos. Obviamente, bueno, no tan bien trabajados como Rancho La Brea, pero bueno, ahí vamos. Es como lo mencioné, es una acumulación masiva de fósiles que se ha venido trabajando. Yo me incorporé en este proyecto en el 2013, quien lo dirige es el doctor Ascanio Rincón, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y bueno, ahí hemos estado encontrando bastantes cosas interesantes, como por ejemplo, apareció el primer tigre de dientes de cimitarra del continente, Oboterio venezuelensis, que fue una sorpresa encontrarlo. También tenemos las primeras evidencias, o sea, los primeros registros de géneros de prosionidos como Nasua, Nasua y Procyon, que son los primeros prosiónidos de este tipo en el continente. También hemos encontrado el primer registro de un Zeus fósil tanto para Venezuela como para el continente. Pero bueno, lamentablemente darle un fechaje a Orocual es medio complicado. Lo que se ha utilizado es aproximaciones de biocronológicas. Por lo tanto, la fauna que se ha encontrado hasta ahora en Orocual nos dicen que los fósiles que ahí se encuentran, o por lo menos en este yacimiento de RC16, pertenecen al límite Plioceno. Eso, en términos del Gavi, estaríamos hablando que es de los primeros estadios del Gavi. Así que lo que encontremos ahí, basado en la biocronología, es de las primeras etapas del gran intercambio biótico en las Américas. Bueno, uno de los fósiles que han aparecido es un cánido de gran tamaño, algo que fue raro en su momento de encontrar, que presenta una morfología bastante rara. En una primera apreciación, parece ser un Protosion, que es otro cánido de América del Sur, también grande. Si quieren, la verdad es que no hay reconstrucciones, muy buenas reconstrucciones respecto a este animal, pero digamos que pudiese tener una similaridad a un perro de monte, Steotus venaticus, pero de gran tamaño. Lo que pasa es que hay características que no permiten agruparlo como tal dentro del Protosion, o por lo menos no de ninguna especie que conozcamos. Por ejemplo, este ejemplar tiene una cúspide que le llamamos metacónido, mientras que los miembros del género Protosion no lo tienen. Entonces, aún estamos en estudios para tratar de dilucidar la taxonomía de este ejemplar. Pronto vamos a hacer la publicación al respecto de este animal, pero bueno, más allá de lo que sea el nombre que le demos, es un animal bastante interesante y pudiese ser uno de los primeros registros de cánidos en el continente. Protosion, como lo mencioné, pertenece a un grupo de cánidos de gran tamaño en el continente, hoy día completamente extintos. El único cánido grande que tenemos en el continente es el Chrysocium brachyurus. Sin embargo, antes teníamos bastante diversidad de cánidos grandes en el continente. Y también está emparentado con este que llamamos Pteriodictis platensis, que se conoce bien en Argentina, pero bueno, no hacia el norte del continente. Posteriormente, como les mencioné, Orocual tiene dos yacimientos, tiene ORC-16 y ORC-20. ORC-16 pertenece o se ha fechado por biocronología en el límite Plioceno, pero a 300 metros de distancia comienzan a aflorar otros fósiles que dan una asociación del Pleistoceno tardío. Este es ORC-20. En esta misma localidad también hemos encontrado otro grupo de cánidos. Uno de los fósiles que hemos encontrado es este fragmento de mandíbula con restos de dientes superiores asociados, el cual en su momento, bueno, fue complicado de identificarlo porque no pertenece al género Canis, es un cánido grande, presenta metacónido, a diferencia de Protosion y Pteriodictis, pero pareciera que tuviese una relación con, por ejemplo, en su momento yo lo vi y dije, bueno, es un Canis de estos grandes cánidos, pero carece de características propias de Canis. Sin embargo, se parece bastante a un taxón que ha sido encontrado en Florida, en el Pleistoceno medio, el cual se le dio el nombre de Pteriodictis floridanus. Si logramos confirmar de que este animal pertenece a Pteriodictis floridanus, sería el primer registro de Pteriodictis floridanus en el continente, y sería, lo interesante de esto sería que hemos encontrado un enlace directo entre el género Pteriodictis y su origen en el continente, porque aparece primero en Florida, en el Pleistoceno medio, y ahora aparece en Orocual de esta manera. Pero algo más interesante aún es que un diente
muy parecido a este de Pteriodictis floridanus, también fue encontrado en ORS-16 en el límite Pliopleistoceno, o sea que es más antiguo de lo que pensábamos este taxón. Entonces, lo que probablemente está ocurriendo es que en algún momento ingresó este taxón a América del Sur y se quedó estable en la localidad de Orocual por mucho tiempo. En resumen, más o menos lo que estoy mencionando es eso, o sea, este animal que se parece a Protosion aparece en el límite Pliopleistoceno, ¿sí? Y este que probablemente sea un animal relacionado, o sea, Pteriodictis floridanus, es un animal que tiene un biocrón un poco más amplio, por lo menos conocemos un biocrón bastante más amplio. En Venezuela no solo encontramos los registros de Orocual, si nos vamos un poco más hacia el occidente del país, encontramos la localidad de Muaco y el Mene de Incierte, que también nos dan información sobre el gran intercambio biótico de las Américas. Uno de los fósiles bastante más interesantes es uno que estudió en su momento el paleontólogo Royo Gómez, que ha sido bastante mencionado en este congreso. Royo Gómez descubrió, o por lo menos le entregaron, este cráneo de Canis dirus en su momento, y hasta ahora es uno de los registros más completos de Canis dirus, por lo menos al norte de América del Sur. En el Mene de Incierte también hemos encontrado Canis dirus, pero también encontramos fósiles de zorro gris, de Urosium sinor argenteus y de Protosium troglodytes, que es este cánido que les mencionaba que se parece a Asterotus venaticus. Entonces, bueno, estos probablemente sean los últimos representantes en el continente de los grandes cánidos antes de tener la asociación de fauna actual que tenemos en el continente, porque estos pertenecen al Pleistoceno tardío, probablemente se hayan extinto durante la última glaciación. El único representante que conocemos que hoy día sobrevive es Urosium sinor argenteus. Entonces, en resumen, la fauna que hemos estado encontrando al norte de América del Sur en cuanto a cánidos es bastante interesante, ha sido poco estudiada y parece tener más relación con los registros de América del Norte que con lo que se conoce del cono sur del continente. Son registros muy interesantes, son únicos hasta ahora y probablemente nos estén dando las evidencias de los primeros cánidos en América del Sur. Así que bueno, sin extenderme mucho más, pues le agradezco a ustedes la oportunidad de haber participado en el Congreso y a todas las instituciones que han colaborado con mi proyecto y bueno, dejo mi mail por si alguien tiene interés en expandir un poco más al respecto y yo concluiré mi presentación por ahora. Listo, Damián. Muchísimas gracias también por asistir y participar en el primer Congreso Colombiano de Paleontología. Vamos a leer rápidamente unas preguntitas. Jaime Reyes, excelente, maravillosa charla. En Colombia sale un colmillo como evidencia de carnívoro y debería haber más con la cantidad de vertebrados que existieron. ¿Cómo se puede explicar el bajo registro de carnívoros, incluidos los cánidos, cuando las demás faunas de vertebrados son abundantes? Bueno, respecto a eso, yo creo que el problema que nosotros tenemos al norte de América del Sur es una falta de muestreo. O sea, tenemos mira, por ejemplo, Orocual fue descubierto en el 2006 y, bueno, por suerte es un yacimiento con una acumulación masiva. Pero si Orocual no hubiese sido descubierto y Incierte tampoco hubiese sido descubierto, los registros de cánidos que tuviésemos fueron los que encontró Royo y Gómez. El problema es que no hay especialistas en nuestra área hacia el norte, y yo creo que es un sesgo de muestreo, porque fósiles hay. De hecho, en Colombia sé que están comenzando a aparecer también carnívoros fósiles. Sé de uno que publicó Villarroel en Jutua, que es un registro que a mí me interesaría poder revisar, y también en Villa Leyva creo que también hay un cánido que está exhibido en una colección. Listo. Un comentario de Catalina Suárez. Dice, en Colombia tenemos registro de Chapatmalania, es un carnívoro de la formación Castilletes. Mauricio Parro también dice que en el CIP hay un fósil de un coyote en el travertino de Villa de Leyva, hacia el que ahorita se refería. Y una última pregunta, vamos a ver. Frente a la domesticación de los canídeos por parte de comunidades prehispánicas,
como el perro sin pelo peruano, en Venezuela y en Colombia se han encontrado registros de cánidos domesticados. Bueno, digo al respecto de Chapalmalanian, sí, yo sé que hacia La Guajira se encontró Chapalmalanian y del lado venezolano se encontró Cionazua, que son prosiónidos bastante antiguos. Propiamente, o sea, es difícil considerarlos dentro del Gavi, porque el Gavi, como el nombre lo dice, es el gran macroevento, es el gran intercambio biótico en las Américas. Eso no significa que antes no haya habido un pequeño intercambio entre las Américas. Sin embargo, y estos prosiónidos, que se llaman saltadores de islas, porque probablemente antes que se formara el Istmo de Panamá habían islas, estos animales ingresaron saltando islas, que es lo que se crea hoy día. Pero bueno, no son cánidos, sí son carnívoros, son prosiónidos grandes, tan interesantes. Con respecto a lo de, sí, el coyote ese que mencionan de Villaleiva lo conozco y estoy pendiente de poder revisarlo. Y finalmente, con lo de la domesticación del perro, sí. De hecho, Linares, Omar Linares, que también es paleontólogo venezolano, describió restos de cánidos prehispánicos en Venezuela. No se puede decir por los huesos si era el perro pila, el xoloescuincle, estos perros sin pelo, que son los perros, digamos, los primeros perros canifamiliares que aparecen en el continente. Pero bueno, la probabilidad está bien. Listo. Bueno, en Colombia se encuentran de esas trampas de brea. Yo no conozco. La verdad es que tengo mucho interés en Colombia al respecto de lo que se puedan encontrar, si se pueden encontrar estos menes, estos fósiles en brea, pero yo no conozco lugares con brea del lado colombiano. Yo creo que lo que se pudiese hacer es tratar de ir a explorar, porque, o sea, emanaciones de hidrocarburos, emanaciones de petróleo hay un montón. En Venezuela hay muchísimas. Ahora, con fósiles que hemos encontrado, nada más 3. Entonces, la probabilidad de que el lado colombiano haya, pues existe. Es cuestión de explorarlo nada más. Listo. Andrés Giraldo menciona que en La Salle tenemos restos de úrdidos fósiles, probablemente oso de anteojos, solo un número aislado. Y bueno, parece que hay una pregunta. No, no hay más preguntas. Bueno, si alguien tenemos un tiempito más para preguntas. Así, Jaime Reyes. Comparando la aparición de carnívoros en Sudamérica con otros en el mundo, ¿cuál es la más antigua? De carnívoros. Sí, sí. Bueno, el registro más antiguo de un carnívoro es de Canadá. No recuerdo ahorita la fecha, creo que... No, voy a decir cualquier barrabasada. Sé que lo escribió el Dr. Fox, pero pertenece a Canadá. O sea, los carnívoros se originan en América del Norte, eso sí se sabe. Muy cercano al comienzo del Cenozoico. Así, Cenozoico temprano, seguramente comienzan a aparecer los grupos. Ahora, ya comienzan a diferenciarse como California y Felifornia, que son los dos grandes grupos de carnívoros, ya hacia principios del Eoceno. ¿Algo más? Una pregunta de Camilo López. ¿Alguna diferencia de partición de nichos por dietas entre carnívoros suramericanos? Sí, hay bastantes estudios respecto de eso, porque, bueno, de hecho mi director acá, yo estoy ahora en Argentina, mi director en Argentina, Francisco Prebosti, ha hecho estudios al respecto de eso. Sí, y bueno, en mi tesis doctoral, cuando la hice ahí en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, pude estudiar un poco lo que son los grandes grupos de adaptaciones tróficas. Están los hipercarnívoros, como que son los felinos, y de hecho dentro de los felinos, los tigres de dientes de sable están considerados como los más hipercarnívoros.
Luego, o sea, los cánidos tienden más hacia la omnivoría, aunque grupos como por ejemplo Protocion o Pteriodictis tienen una morfología dental bastante más simplificada, o sea, tienen menos estructura de molienda, los que nos hacen suponer a nosotros que son animales que tienen más adaptaciones hacia el consumo de carne o hacia el corte de carne. En cambio, si lo comparamos, por ejemplo, con la morfología de un diente de un perro doméstico, los dientes, los molares, tienen más superficie de masticación. Eso quiere decir que son animales más adaptados hacia la omnivoría. Y luego, bueno, los úrgidos, que tienen dientes prácticamente unodontes, que son animales que pueden consumir cualquier cosa, y los prosionidos son súper omnívoros. Hasta, por ejemplo, el Potoflavus, que es un animal que consume solamente vegetales. No quiere decir carnívoro, no quiere decir que consuma solamente carne. Listo. Bueno, tenemos 4 minutos para preguntas, si alguien la desea hacer. Estamos acá esperando. Si no hay más preguntas, entonces pues los invitamos. Bueno, primero agradecer a Damián por su participación en este congreso y los invitamos a regresar a la sala principal, en la cual sigue una conferencia de Aldo Rincón de la Universidad del Norte. Y creo que Mauricio Pardo menciona, mejor hablar de cánidos específicamente. En el Mioceno existían marsupiales carnívoros e incluso marsupiales con dientes de sable. Sí, sí, claro, los esparazoodontas. Sí, pero eso, claro, son grupos de marsupiales, tienen adaptaciones muy similares a los carnívoros, pero bueno, esa es la plasticidad evolutiva que existe. Pero claro, estos son, yo estoy aquí refiriéndome a carnívoros euteria. Eh, ese es el grupo que yo trabajo. No hemos encontrado muchos esparazoodontas en Venezuela, a diferencia de ustedes en Colombia, que sí, en la venta sé que hay un montón de esparazoodontas. Y una pregunta de Antonio Silva, ¿cuál es el principal mecanismo de identificación de cánidos? La comparación morfológica. No, no hay vuelta de hoja al respecto de eso. La comparación morfológica es, digamos, en paleontología y sobre todo animales bastante antiguos, no voy a decir que la única, pero la vía más usada para poder identificar estos grupos de animales. Andrés Leonardo Giraldo pregunta, ¿se tienen datos morfométricos de extremidades anteriores para estos cánidos venezolanos? No, porque el registro de postcraneal es bastante escaso. O sea, sí, por ejemplo, hemos encontrado restos de húmeros y toda la cosa, pero es muy escaso el material. O sea, no significa que no exista, simplemente que todavía no lo hemos encontrado. Hagan de cuenta que ahorita Orocual, Inciarte y esas localidades no están siendo prospectadas activamente y se cuenta nada más con los registros que se tienen en colección. Listo. Bueno. Muchísimas gracias. No, ustedes.